En el istmo de Tehuantepec, fuerzas de seguridad lograron la captura de 37 criminales peligrosos. El 21 de abril de 2025 amaneció de una forma diferente en la región de Istmo, ya que a las 4:15 de la mañana, mientras muchos habitantes aún descansaban, más de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal se desplegaron simultáneamente en 45 municipios. El propósito era claro y decisivo: desmantelar una estructura criminal que había operado durante años, controlando rutas, extorsionando comunidades y actuando con total impunidad en una de las zonas más estratégicas del país. La misión, bautizada como Operación Sable, fue coordinada directamente desde el Centro Nacional de Inteligencia y bajo la supervisión operativa de Omar García Harfuch, quien desde su llegada a la Secretaría de Seguridad había prometido erradicar las mafias en los principales corredores del crimen. En menos de 6 horas, 37 personas fueron detenidas, 30 hombres y 5 mujeres, todos identificados como integrantes activos de una red criminal liderada por el temido comandante Crombo, vinculado a grupos delictivos del noroeste de México. Las órdenes de captura ya habían sido emitidas previamente. La labor de inteligencia duró meses, analizando rutas de escape, horarios, patrones de comportamiento digital y hasta vínculos familiares. Algunos de los arrestados se entregaron sin resistencia, mientras que otros intentaron escapar por caminos rurales, e incluso uno intentó ocultarse en una iglesia local, simulando ser un feligrés. Sin embargo, ninguno logró evadir el cerco de las autoridades. Lo encontrado durante el operativo fue altamente revelador. Se descubrieron 4 casas de seguridad, 3 centros clandestinos de almacenamiento de armas y drogas, un centro de comunicación ilegal con equipo de radiofrecuencia militar, así como documentos que implicaban autoridades municipales en la colusión en el grupo criminal. Los registros se realizaron por casa, con drones sobrevolando las zonas altas y equipos tácticos cubriendo los accesos. Los principales operativos se llevaron a cabo en Matías Romero, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Juchitán. Desde temprano, el nombre de la operación se convirtió en tendencia y los medios comenzaron a reportar lo que ya era considerado uno de los golpes más importantes al crimen organizado en Oaxaca en los últimos años. Los informes internos indicaban que la red detenida no solo se dedicaba al tráfico de drogas y migrantes, sino también a extorsionar comerciantes, cobrar piso a transportistas, realizar secuestros express, reclutar jóvenes de forma reforzada y cometer ejecuciones selectivas. El momento más simbólico del día ocurrió a las 9:45 am cuando Harfuch, desde un punto logístico en Salina Cruz, emitió una declaración que rápidamente se difundió por todo el país. No se trataba de un operativo más, sino de una limpieza de estructuras que ya tenían el control local. Su tono no era triunfalista, sino firme, de alguien que entiende que lo más complicado no es capturar a los delincuentes, sino mantener el control sobre el terreno ganado. Los 37 detenidos fueron trasladados bajo estricta vigilancia a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde ya se habían iniciado las investigaciones correspondientes. En el aire quedó una sensación que no se sentía en Oaxaca desde hace tiempo: la certeza que por fin alguien estaba haciendo lo que otros habían evadido. La Operación Sable no fue solo un operativo, sino un mensaje, y lo mejor estaba por venir. El aroma a pólvora aún permanecía en el aire cuando los agentes de la Marina y la Guardia Nacional comenzaron a registrar meticulosamente cada propiedad intervenida. La escena se repetía: puertas reforzadas, cámaras ocultas, compartimentos secretos e incluso trampas diseñadas para dificultar la entrada de las fuerzas federales. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la infraestructura, sino la cantidad, el tipo y la distribución del armamento encontrado. Se confiscaron 37 rifles de asalto de alto calibre, varios de ellos de uso exclusivo del ejército, además de 4 granadas de fragmentación listas para ser lanzadas. También se hallaron 3 fusiles Barrett calibre .50 con medidas telescópicas capaces de derribar aeronaves, más de 10.000 cartuchos útiles, cientos de cargadores, miras láser y chalecos antibalas con las siglas del grupo criminal. No se trataba de personas improvisadas, sino de un grupo bien armado y organizado, dispuesto a mantener su dominio en la región a toda costa. Era una fuerza oculta, similar a un pequeño ejército en las comunidades del Istmo, un ejército con financiación, recursos logísticos y protección institucional. Sin embargo, esto no fue todo. En una propiedad ubicada a las afueras de Ciudad Ixtepec, detrás de un taller mecánico abandonado, las autoridades encontraron algo que jamás imaginaron: una celda subterránea de 2 metros por 3, con puertas metálicas reforzadas, anclajes de hierro incrustados en las paredes, cámaras de vigilancia internas y un olor nauseabundo que delataba la horrenda actividad que allí ocurría. Dentro había 4 personas con vida, 2 hombres y 2 mujeres.
Todos estaban golpeados, deshidratados y con marcas visibles de tortura. Uno de los hombres, un ingeniero agrónomo, había estado desaparecido desde enero. La joven, una estudiante de enfermería, fue vista por última vez en febrero al salir de su universidad. Los otros dos migrantes hondureños habían sido secuestrados mientras esperaban transporte hacia Veracruz. Sus condiciones eran terribles: uñas arrancadas, piel marcada por descargas eléctricas y voces apenas audibles. A pesar de su estado, todos coincidieron en una frase al ser atendidos por los paramédicos militares. Nos dijeron que aquí nadie nos iba a buscar. Esa frase, tan breve y brutal, lo decía todo. El Istmo no solo era una zona de tránsito, sino un territorio sin ley, o peor aún, una tierra donde las leyes servían a los intereses del crimen. Las investigaciones, apoyadas con datos del Centro Nacional de Inteligencia, revelaron que la red desmantelada estaba dirigida por un personaje conocido como el comandante Crombo, un exmilitar desertor con experiencia en explosivos y combate urbano, vinculado con facciones con el Cartel del Noreste. Además, operaba con estructuras híbridas que funcionaban bajo un modelo de franquicia: alquilaban sicarios, controlaban rutas, compraban silencio y repartían protección. Según los primeros testimonios, Crombo no residía en Oaxaca, sino que se movía en helicópteros ilegales desde Chiapas y Tabasco. Su contacto directo eran alcaldes, comisarios y mandos policiales que firmaban acuerdos de impunidad no por escrito. En uno de los dispositivos asegurados se encontraron listas con nombres, apodos y montos mensuales. Los pagos variaban entre 15,000 y 120,000 pesos, dependiendo del rango y la utilidad del funcionario. Nos decían que si alguien se ponía difícil, se solucionaba con 2 llamadas, uno al jefe del grupo y otro al cabildo, relató uno de los detenidos. Más allá de las armas, lo que quedó al descubierto fue un ecosistema criminal completo, con raíces profundas, tentáculos regionales y respaldo político. Por eso, cuando Harfuch habló ante la prensa en Tehuantepec, no se limitó a dar cifras ni a leer un boletín. Aquí no solo traficaban droga y personas, aquí ejecutaban, torturaban y cobraban por respirar, declaró, y sus palabras sacudieron al país. Lo que la Operación Sable evidenció no fue solo la fuerza del Estado, sino la magnitud de la impunidad que durante años gobernó en silencio, y ahora ese silencio comenzaba a romperse. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Omar García Harfuch convocó una rueda de prensa desde el centro de mando instalado en Salina Cruz. El ambiente era tenso, sin música, ni sonrisas, solo micrófonos encendidos y rostros serios. Sabían que lo que iba a decir no era parte de un protocolo, sino una declaración de ruptura. La Operación Sable no solo es una acción de seguridad, es una intervención directa contra estructuras que han tomado el control de territorios, instituciones y decisiones, afirmó, y esas palabras cayeron con fuerza. En las primeras 24 horas posteriores al operativo, las fiscalías regionales recibieron información de al menos 5 personas detenidas que, en calidad de testigos protegidos, ofrecieron nombres y vínculos entre sus actividades criminales y funcionarios municipales activos. Entre ellos se encontraban un director de seguridad pública de un municipio de Istmo, 2 policías estatales en activo, un exregidor que actualmente era asesor legislativo y un delegado de programas federales. En una de las carpetas abiertas incluso se halló un documento firmado a mano con la frase "Crombo garantiza el orden, ustedes garantizan la vista gorda", sellado con el escudo del ayuntamiento local. Cuando un periodista de Oaxaca TV preguntó si se investigaría a los funcionarios involucrados, la respuesta fue directa: la justicia ya estaba en marcha. En ejercicio, Harfuch respondió sin titubeos: si es necesario limpiar las instituciones para proteger Oaxaca, lo haremos. No había lugar para interpretaciones y esa declaración se esparció por todo el país. Mientras tanto, en el Congreso de Oaxaca, diputados de oposición y algunos del propio partido oficialista empezaron a exigir una auditoría inmediata a las fuerzas policiales de Matías Romero, San Blas Atempa y Salina Cruz. Los expedientes enviados a la FGR no solo contenían nombres, sino también evidencias como audios, transferencias, órdenes de no patrullar determinadas áreas, fotos compartidas entre criminales y oficiales, sonriendo con rifles de asalto. Sin embargo, el sismo político no terminó ahí. Desde el Centro Nacional de Inteligencia se informó que una carpeta abierta desde 2023 por presunta malversación de fondos en un municipio del Istmo se cruzaba ahora con los operadores del comandante Crombo. No era únicamente una red criminal, era un sistema estructurado de cobro, protección y administración paralela del territorio, explicó Harfuch. La Operación Sable comenzó a incomodar a gobernadores de otros estados, que se conectaron
de manera discreta en sus enlaces de seguridad nacional, temerosos de que lo sucedió en Oaxaca pudiera replicarse en sus territorios, no por los operativos, sino por las revelaciones que emergían cuando se levantaban las piedras. Y es que Harfuch no solo estaba realizando una depuración policial, sino reconfigurando el pacto de impunidad. En las redes sociales, su declaración "limpiar instituciones" se volvió tendencia, no por ser algo novedoso, sino porque por primera vez alguien la pronunciaba con determinación frente a las cámaras, con evidencias claras. La respuesta del gobierno federal fue inmediata. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado respaldando la operación y anunciando la creación de un grupo de trabajo especial para revisar las denuncias de complicidad institucional. Pero lo más importante fue la reacción de la gente. En Ixtepec, Juchitán y San Pedro Tapanatepec, los ciudadanos empezaron a colgar mantas en sus viviendas con mensajes como "no más policías al servicio del miedo" y "gracias por no callar, queremos justicia, no más acuerdos con narcotraficantes", porque el mensaje de Harfuch no solo era para los criminales, sino también para aquellos que durante años guardaron silencio, protegieron, encubrieron y firmaron pactos con el horror. Esa mañana, el país entendió que Oaxaca ya no era solo el escenario de un operativo, sino el centro de un terremoto político que recién comenzaba a desmantelar estructuras. La noticia se propagó más rápido que cualquier operativo previo. En menos de 72 horas, las imágenes de los 37 detenidos, los rostros encapuchados de los rescatados, el armamento incautado y las palabras de Harfuch circulaban por noticieros, redes sociales, estaciones de radio comunitarias e incluso altavoces en plazas municipales. Pero lo más relevante no fue lo que se dijo, sino lo que cambió en el terreno. En Ixtepec, los comerciantes comenzaron a abrir sus negocios sin pagar cuota alguna. En Juchitán, madres de familia organizaron un círculo de oración frente al ayuntamiento, no para pedir protección, sino para agradecer el regreso de la ley. En Tehuantepec, una marcha espontánea reunió a más de 1000 personas con pancartas hechas a mano que decían: "Hoy sí nos sentimos parte de México, gracias por devolvernos la voz, que el sable no se guarde, que siga cortando la impunidad". La última frase del comunicado de Harfuch, emitida desde la base naval en Salina Cruz, marcó el cierre de esa jornada como un momento histórico. En Istmo no será tierra de nadie, será tierra de ley. No fue una promesa política, sino una parte de guerra, pero esta vez ganada por el Estado. Y no fue una victoria aislada. Mientras los 37 detenidos eran trasladados a prisiones de máxima seguridad, las Fuerzas Especiales de Guardia Nacional y la Sedena mantenían patrullajes constantes en 22 municipios. Se confiscaron otras 12 armas de fuego en operativos posteriores y se activaron puntos de control permanentes en cruces estratégicos del corredor interoceánico. Se anunció la creación de una unidad especial de inteligencia territorial para Oaxaca, Chiapas y Veracruz, pero la declaración que marcó un nuevo capítulo fue la que Harfuch hizo en su mensaje a medios nacionales. La operación Sable no tiene fecha de cierre. Esta operación continuará activa mientras exista un solo rincón donde el crimen intente gobernar por encima de la ley. Ese mismo día se filtró que otros 5 estados ya estaban solicitando el diseño de operativos similares y por primera vez el centro del país comenzó a mirar al sur, no con compasión, sino con admiración. Oaxaca dejó de ser un simple punto de tránsito, ahora se había transformado en un modelo a seguir, en una zona de restauración. Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. La ONU y la OEA emitieron declaraciones reconociendo la operación como un ejemplo de intervención focalizada en un enfoque en los derechos humanos, mientras que la DEA confirmó que varios de los involucrados tenían conexiones con redes de tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Pero quizás el momento más representativo no ocurrió en una oficina oficial ni frente a las cámaras. Sucedió en la escuela primaria Benito Juárez en Santo Domingo, Zanatepec, donde un niño de 8 años escribió un papel que pegó en la puerta del salón: "Ya no tengo miedo de ir a la tienda, gracias a los que vinieron". La profesora, al ver eso, no lo corrigió, sino que lo enmarcó, porque en ese pequeño gesto estaba todo lo que la lucha contra el crimen había olvidado. No se trata de estadísticas ni de imágenes, sino de vidas reales que ya no quieren permanecer en el anonimato. Harfuch, sin mencionarlo explícitamente, lo comprendió. En su último mensaje, breve pero contundente, cerró con una frase que, días después, fue inscrita en la base de la nueva comandancia instalada en el Istmo: "Esta vez no venimos a contener, vinimos a recuperar y no nos vamos". Oaxaca, ese estado tantas veces ignorado, postergado o utilizado como discurso político, se convirtió en el emblema de algo más grande, la posibilidad concreta de que el miedo ya no sea el que gobierne. La transformación que comenzó en Oaxaca no solo fue visible en las calles o en los informes oficiales, sino en las pequeñas acciones cotidianas. Los habitantes de los pueblos ya no sentían que la violencia fuera una sombra constante que acechaba su tranquilidad. Las voces que durante años habían permanecido silenciadas ahora se alzaban, no solo para exigir justicia, sino también para reclamar un futuro donde la paz fuera más que una palabra vacía. Mientras tanto, el país observaba
observaba. Los ciudadanos de otras regiones, acostumbrados a ver el sur como una zona apartada, comenzaron a mirar a Oaxaca con otros ojos, lo que antes se consideraba un territorio olvidado, donde el narcotráfico y las organizaciones criminales parecían tener el control absoluto. Ahora era el epicentro de un cambio profundo. El sur del país dejó de ser sinónimo de marginación y se convirtió en un ejemplo de resistencia, de lucha por la dignidad y el derecho a vivir sin miedo. La información sobre la Operación Sable continuaba filtrándose a través de diversos medios y la figura de Harfuch se consolidaba como un símbolo de la firmeza del Estado frente a la impunidad. Sin embargo, lo más sorprendente fue la reacción de las personas en el terreno. En cada municipio afectado por la operación, las comunidades comenzaron a reorganizarse. Los comerciantes que antes se veían obligados a pagar cuotas a grupos del crimen, ahora reabrían sus negocios sin temor a represalias. Los padres de familia, antes apáticos o temerosos, comenzaron a organizarse para exigir seguridad en sus calles, en sus escuelas, en sus casas. En las redes sociales, la frase de Harfuch, "no nos vamos", se convirtió en un lema, una consigna que reflejaba el compromiso del Estado con la justicia y con la recuperación del territorio. En los lugares más remotos, donde la presencia del gobierno había sido casi inexistente, la sensación de que algo estaba cambiando se esparcía como un viento fresco. Era una esperanza que por fin podía empezar a materializarse. El impacto de la operación trascendió las fronteras de Oaxaca y comenzó a generar un efecto dominó en otros estados. Otros gobernadores, temerosos de que la fuerza del cambio tocara sus puertas, comenzaron a tomar medidas preventivas. Sabían que si la lucha contra el crimen se expandía a otros territorios, las estructuras de poder que habían sido tolerantes o cómplices con el narcotráfico y el crimen organizado podrían tambalear. Sin embargo, la mayor preocupación de todos no era el alcance de los operativos, sino las revelaciones que empezaban a emerger. A medida que se desmantelaban las redes criminales y se desvelaban los vínculos entre funcionarios y organizadores delictivas, el país comenzaba a cuestionar la profundidad de la impunidad que había permeado en todos los niveles de gobierno. Las pruebas que salían a la luz eran cada vez más escalofriantes, pero al mismo tiempo revelaban una verdad más importante. La lucha por la justicia no era solo contra los criminales, sino también contra el sistema que había permitido que el crimen se instalara en las entrañas mismas del poder. A medida que la operación avanzaba, las tensiones aumentaban. Si bien muchos celebraban el regreso de la ley y el orden, habían quienes veían en estos cambios una amenaza a sus propios intereses. Los acuerdos de impunidad, las alianzas corruptas y los pactos oscuros que se habían forjado durante años empezaban a desmoronarse. La red que protegía el crimen comenzaba a mostrar sus grietas, y aquellos que se habían beneficiado de la corrupción ya no podían ocultar su complicidad. Oaxaca, después de tantos años de sufrimiento y abandono, se convertía en un espejo de lo que podría ser el futuro para el resto del país. La Operación Sable había dejado claro que, si bien la lucha sería larga y ardua, el cambio era posible. El miedo que había mantenido a la sociedad sumida en la desesperanza ahora comenzaba a desvanecerse, y con ello surgía una nueva narrativa, la de un México que no se conforma con la impunidad, que exige justicia y que está dispuesto a reconstruir sus instituciones, incluso si para hacerlo tiene que romper con los viejos pactos de silencio. Mientras la Operación Sable continuaba su marcha imparable, la transformación con Oaxaca no solo se percibía en los reportes de seguridad y las cifras de detenciones, sino en la vida cotidiana de las personas. La sensación de cambio, aunque palpable, era sutil, como una brisa suave que empieza a soplar con fuerza. Los ciudadanos, que antes se veían atrapados en una rutina de miedo y sumisión, comenzaban a vislumbrar en un futuro distinto, un futuro donde las decisiones ya no se tomaban bajo la sombra de las organizaciones criminales, sino bajo el marco de la ley. Cada rincón de Oaxaca parecía estar viviendo una pequeña revolución, una reconquista de lo que se había perdido. Los comerciantes ya no pagaban cuotas a los narcotraficantes, y las mujeres, que por años habían temido salir a la calle por las constantes extorsiones, comenzaban a caminar nuevamente con la cabeza erguida. En los pueblos, las madres de familia no solo oraban por la protección de sus hijos, sino también por el retorno de la dignidad que tanto les había sido arrebatada. El panorama comenzaba a cambiar con una velocidad que pocos imaginaban. La presencia de las fuerzas federales y estatales en el terreno, además de la operación de inteligencia que se desplegaba de manera eficiente, permitía que las comunidades se sintieran protegidas, al menos por primera vez en años. Pero lo que realmente diferenciaba a esta intervención de las anteriores era el respaldo popular. Las personas ya no veían a las autoridades como una fuerza ajena, sino como un aliado en su lucha por la justicia. En las calles, en las plazas y en los espacios públicos de los pueblos más afectados, las voces que antes
antes pedían desesperadamente que se hiciera justicia, ahora hablaban con un tono de esperanza. Las personas se reunían para compartir historias de sus pérdidas, pero también para celebrar los pequeños triunfos, los negocios que se volvían a abrir sin temor a las extorsiones, las familias que dejaban de ver la violencia como parte de su rutina diaria, las jóvenes que ahora sentían la libertad de salir a estudiar o a trabajar sin la constante amenaza de ser acosadas o agredidas. Por otro lado, las reacciones a nivel nacional e internacional no tardaron en llegar. Las declaraciones de la ONU, de la OEA y la DEA daban cuenta de un reconocimiento global a la operación. Sin embargo, el momento de su mayor impacto no ocurrió en conferencias de prensa ni en los salones de reuniones de las organizaciones internacionales. El momento de mayor simbolismo ocurrió en un aula de primaria Benito Juárez de Santo Domingo, Zanatepec, un pequeño pueblo en el corazón del Istmo. Un niño con apenas 8 años colgó una hoja en la puerta de su salón que decía: "Ya no tengo miedo de caminar a la tienda, gracias a los que vinieron". Esa simple acción, ese mensaje inocente de un niño, representaba más que cualquier discurso o reporte. Era la materialización del cambio, la prueba intangible de que las vidas de las personas, esas vidas que antes eran solo cifras en los informes de seguridad, ahora estaban siendo escuchadas, respetadas. No eran solo una lucha contra el crimen, era una lucha por la dignidad humana, y ese niño con su pequeño gesto resumió lo que muchos sentían: el miedo había empezado a disiparse. El mensaje de Harfuch también resonó con fuerza en todos los rincones del país, sobre todo cuando en su último comunicado afirmó: "Esta vez no venimos a contener, venimos a recuperar y no nos vamos". Aquella frase no solo consolidó la firmeza de la Operación Sable, sino que reafirmó el compromiso del gobierno con el pueblo, con aquellos que durante años habían sido víctimas de una guerra silenciosa que los había dejado al margen. El compromiso de que no se retrocedería, que Oaxaca no sería otra vez tierra de nadie, sino tierra de ley, resonó en todos los que sentían que por fin el Estado estaba del lado de la justicia. En los días que siguieron, mientras los operativos continuaban y las estructuras criminales se desmoronaban, la situación en Oaxaca fue tomando una forma casi simbólica. Los políticos, los gobernadores de otros estados comenzaron a ver la transformación de Oaxaca con preocupación y al mismo tiempo con admiración, no solo por los logros de términos de seguridad, sino por la fuerza con la que las comunidades se habían levantado y se habían apropiado de la idea de recuperar su vida, su espacio, su dignidad. La Operación Sable no solo desmanteló estructuras del crimen organizado, sino también permitió que una nueva narrativa emergiera. Oaxaca pasó de ser un símbolo de desolación y abandono a convertirse en un modelo de resistencia y recuperación. La gente ya no veía al sur como una región condenada, sino como un lugar en el que la ley podía prevalecer, un lugar donde la esperanza podía florecer a pesar de la adversidad. Mientras tanto, la presión sobre otros estados aumentaba. Los ecos de la Operación Sable comenzaron a ser escuchados en todo el país. Los gobernadores temían que lo que había comenzado en Oaxaca pudiera replicarse en sus propios territorios. Las pruebas de corrupción y complicidad entre funcionarios y criminales comenzaban a ser cada vez más evidentes. Ya no era solo una cuestión de seguridad, era una cuestión de justicia, de transformar el sistema y romper los pactos de silencio que durante tanto tiempo habían sido la norma. Pero lo más importante era lo que estaba sucediendo en las calles de Oaxaca. La gente estaba volviendo a sentir lo que había perdido durante tanto tiempo: la confianza en la ley, la sensación de que el miedo no era el que debía gobernar. La esperanza, aunque frágil, comenzaba a tener un lugar real en el futuro de este estado, y no solo de Oaxaca, sino de todo el país, que comenzaba a ver este proceso la posibilidad de un cambio real, un cambio que por primera vez parecía al alcance de la mano. A medida que las semanas pasaban, los efectos de la Operación Sable se hicieron más evidentes. Lo que había comenzado como una intervención focalizada en Oaxaca se expandió, y el modelo de intervención se replicó en otras zonas del país que habían sufrido bajo la violencia y el control de las organizaciones criminales. A lo largo de México, otros estados comenzaron a revisar sus propios sistemas de seguridad, apoyándose en la exitosa experiencia de Oaxaca, que demostraba que el cambio era posible. El impacto de la operación trascendió las fronteras de la política y la seguridad. En la sociedad civil, la percepción de las fuerzas del orden y del gobierno fue transformándose. En lugar de ser vistos como una fuerza opresiva, las autoridades empezaron a ser reconocidas como aliados en la lucha por un México más justo, más seguro. Esto no sucedió de la noche a la mañana, pero con cada paso adelante, las comunidades que antes temían a la policía comenzaron a confiar en ella. Sabían que los operativos no solo se trataban de destruir, sino de reconstruir. El proceso de recuperación, tanto en términos de seguridad
como de confianza, fue largo y arduo. La gente necesitaba tiempo para sanar, para liberar el miedo que por tanto tiempo había dominado sus vidas, pero las primeras señales de cambio ya eran claras. Los mercados locales, una vez bajo el yugo de las extorsiones, comenzaron a prosperar nuevamente. Las calles, que durante años habían sido abandonadas por la falta de presencia policial, se llenaron de vida. Los niños jugaban en las plazas sin temor a ser capturados por la violencia, y los vecinos empezaron a reconstruir una convivencia basada en el respeto y la solidaridad. El cambio también se reflejó en la política local. Los funcionarios corruptos que antes se sentían intocables comenzaron a sentirse acorralados. La presión de la ciudadanía, el rechazo abierto a los pactos de silencio y complicidad que habían marcado a Oaxaca durante tanto tiempo, hizo que muchos empezaran a reconsiderar sus alianzas. El miedo que antes se mantenía a todos en su lugar, desde los criminales hasta los políticos, comenzó a desvanecerse. Los ciudadanos reclamaban transparencia, justicia y sobre todo responsabilidad. Lo que sucedió en Oaxaca fue, por decirlo de alguna manera, el despertar de un nuevo México. En las zonas más afectadas por la violencia y el crimen organizado, el ejemplo de Oaxaca se convirtió en una luz de esperanza. Sin un estado tan olvidado y marginado como el Istmo, se podían lograr avances. ¿Por qué no en el resto del país? Cada operativo, cada detención, cada mensaje de las autoridades se convirtió en un recordatorio de que la impunidad no era el único camino. El Istmo no solo era una zona de tránsito, sino un territorio sin ley, o peor aún, una tierra donde las leyes servían a los intereses del crimen. Las investigaciones, apoyadas con datos del Centro Nacional de Inteligencia, revelaron que la red desmantelada estaba dirigida por un personaje conocido como el comandante Crombo, un exmilitar desertor con experiencia en explosivos y combate urbano, vinculado con facciones con el Cartel del Noreste. Además, operaba con estructuras híbridas que funcionaban bajo un modelo de franquicia. Alquilaban sicarios, controlaban rutas, compraban silencio y repartían protección. Según los primeros testimonios, Crombo no residía en Oaxaca, sino que se movía en helicópteros ilegales desde Chiapas y Tabasco. Su contacto directo eran alcaldes, comisarios y mandos policiales que firmaban acuerdos de impunidad no por escrito. En uno de los dispositivos asegurados se encontraron listas con nombres, apodos y montos mensuales. Los pagos variaban entre 15,000 y 120,000 pesos, dependiendo del rango y la utilidad del funcionario. Nos decían que si alguien se ponía difícil, se solucionaba con 2 llamadas, uno al jefe del grupo y otro al cabildo, relató uno de los detenidos. Más allá de las armas, lo que quedó al descubierto fue un ecosistema criminal completo, con raíces profundas, tentáculos regionales y respaldo político. Por eso, cuando Harfuch habló ante la prensa en Tehuantepec, no se limitó a dar cifras ni a leer un boletín. Aquí no solo traficaban droga y personas, aquí ejecutaban, torturaban y cobraban por respirar, declaró, y sus palabras sacudieron al país. Lo que la Operación Sable evidenció no fue solo la fuerza del Estado, sino la magnitud de la impunidad que durante años gobernó en silencio, y ahora ese silencio comenzaba a romperse. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Omar García Harfuch convocó una rueda de prensa desde el centro de mando instalado en Salina Cruz. El ambiente era tenso, sin música, ni sonrisas, solo micrófonos encendidos y rostros serios. Sabían que lo que iba a decir no era parte de un protocolo, sino una declaración de ruptura. La Operación Sable no solo es una acción de seguridad, es una intervención directa contra estructuras que han tomado el control de territorios, instituciones y decisiones, afirmó, y esas palabras cayeron con fuerza. En las primeras 24 horas posteriores al operativo, las fiscalías regionales recibieron información de al menos 5 personas detenidas que, en calidad de testigos protegidos, ofrecieron nombres y vínculos entre sus actividades criminales y funcionarios municipales activos. Entre ellos se encontraban un director de seguridad pública de un municipio de Istmo, 2 policías estatales en activo, un exregidor que actualmente era asesor legislativo y un delegado de programas federales. En una de las carpetas abiertas, incluso se halló un documento firmado a mano con la frase "Crombo garantiza el orden, ustedes garantizan la vista gorda", sellado con el escudo del ayuntamiento local. Cuando un periodista de Oaxaca TV preguntó si se investigaría a los funcionarios involucrados, la respuesta fue directa: la justicia ya estaba en marcha. En ejercicio, Harfuch respondió sin titubeos: si es necesario limpiar las instituciones para proteger Oaxaca, lo haremos. No había lugar para interpretaciones y esa declaración se esparció por todo el país. Mientras tanto, en el Congreso de Oaxaca, diputados de oposición y algunos del propio partido oficialista empezaron a exigir una auditoría inmediata a las fuerzas
fuerzas policiales de Matías Romero, San Blas Atempa y Salina Cruz. Los expedientes enviados a la FGR no solo contenían nombres, sino también evidencias como audios, transferencias, órdenes de no patrullar determinadas áreas, fotos compartidas entre criminales y oficiales, sonriendo con rifles de asalto. Sin embargo, el sismo político no terminó ahí. Desde el Centro Nacional de Inteligencia se informó que una carpeta abierta desde 2023 por presunta malversación de fondos en un municipio del Istmo se cruzaba ahora con los operadores del comandante Crombo. No era únicamente una red criminal, era un sistema estructurado de cobro, protección y administración paralela del territorio, explicó Harfuch. La Operación Sable comenzó a incomodar a gobernadores de otros estados, que se conectaron de manera discreta en sus enlaces de seguridad nacional, temerosos de que lo sucedió en Oaxaca pudiera replicarse en sus territorios, no por los operativos, sino por las revelaciones que emergían cuando se levantaban las piedras. Y es que Harfuch no solo estaba realizando una depuración policial, sino reconfigurando el pacto de impunidad. En las redes sociales, su declaración "limpiar instituciones" se volvió tendencia, no por ser algo novedoso, sino porque por primera vez alguien la pronunciaba con determinación frente a las cámaras, con evidencias claras. La respuesta del gobierno federal fue inmediata. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado respaldando la operación y anunciando la creación de un grupo de trabajo especial para revisar las denuncias de complicidad institucional. Pero lo más importante fue la reacción de la gente. En Ixtepec, Juchitán y San Pedro Tapanatepec, los ciudadanos empezaron a colgar mantas en sus viviendas con mensajes como "No más policías al servicio del miedo" y "Gracias por no callar, queremos justicia, no más acuerdos con narcotraficantes", porque el mensaje de Harfuch no solo era para los criminales, sino también para aquellos que durante años guardaron silencio, protegieron, encubrieron y firmaron pactos con